historias que tu mente te cuenta. Hoy, en Historias que tu mente te cuenta, episodio 2, la trilogía de la aguja. Llevaba tiempo con molestias en las rodillas. Un día, tras una caída jugando al fútbol, el dolor en la rodilla derecha aumentó bastante. Sí, tengo 41 años y se me ocurría seguir jugando al fútbol como si tuviera 14. Al principio no le di demasiada importancia, supuse que se debía al golpe y lo típico, la combinación clásica, el hielo, el reposo, fisiocren y mucha paciencia. Porque si algo hemos aprendido los españoles es que existen dos tratamientos universales para cualquier lesión. El fisiocren y decir, eso no es nada. Y los días pasaron y siguieron pasando y la rodilla seguía recordándome que algo no iba bien. Entonces apareció un personaje habitual en este podcast, la necesidad de respuesta en bucle. Comencé buscando información por internet. Ia, ia, oh. 5 minutos después ya estaba cursando un grado acelerado en traumatología por la Universidad Internacional de Google. Al principio pensé que podría ser el menisco, después encontré síntomas que encajaban mejor con otra cosa. Seguí leyendo, más artículos, más vídeos, más personas que aseguraban tener exactamente lo mismo que yo y que ahora vivían en una silla de ruedas en una montaña perdida del Himalaya. Awesome. Finalmente llegué a una conclusión. Ya está, lo tengo. Tendinitis de la pata de ganso. Después de varios días estudiando medicina, fisioterapia y traumatología en internet, había conseguido mi diagnóstico. Curiosamente, el único profesional sanitario que no había participado en el proceso era un profesional sanitario cualificado para ello. Pero esos son detalles. El siguiente paso fue buscar cómo solucionarlo. Encontré ejercicios, estiramientos y recomendaciones. Intenté hacerlo, pero el dolor me dijo que no. Y entonces comenzó la segunda parte de la historia, la gran búsqueda de opiniones. Porque cuando Internet no consigue darte certeza, siempre puedes ocurrir a otra fuente igual de rigurosa, como son los grupos de WhatsApp, los familiares, amigos, vecinos, conocidos. Personas que una vez tuvieron dolor en una uña y ahora opinan sobre articulaciones. Todo el mundo tenía una teoría. Eso acaba en infiltración. ¿Infiltración? Y en ese momento apareció otra historia, porque la palabra infiltración no significaba simplemente un tratamiento. Mi mente la tradujo automáticamente. Agujas, dolor, sau. ¿Y se utilizan una jeringuilla de las que utilizan para vacunar elefantes? Comencé una nueva investigación. Ya no buscaba únicamente información sobre las rodillas, también buscaba información sobre mis propios miedos. Leí sobre corticoides, sobre células madre, sobre infiltraciones ecoguiadas, distintas técnicas como la del abanico, posibles complicaciones. En algún momento sospecho que sabía más sobre infiltraciones que sobre el tiempo que hacía fuera. Y todo para intentar evitar una cosa, la dichosa infiltración. La verdad es que es fascinante cómo la mente puede invertir 40 horas investigando algo para evitar 5 minutos de experiencia real. Finalmente fui al médico y las cosas no sucedieron como mi mente había planificado, como suele ocurrir, porque la mente tiene una tasa de acierto similar a la de los gurús que predicen el fin del mundo. Y llegó el gran día no tan esperado. Por suerte no fui sola. Mi pareja tuvo que venir y darme la mano durante la intervención como si fuese su hija pequeña, para que poner en práctica el máster que realmente se había cursado sobre mindfulness y aplicarlo a mi situación.
Justo antes de empezar, la médica me comentó. Voy a poner media dosis. Si es necesario, dentro de 3 semanas completaremos la infiltración. Y entonces apareció otra historia. ¿Otra vez? ¿Tendré que volver? ¿2 infiltraciones? ¿Y si esto se convierte en una suscripción mensual? La infiltración llegó y sí, dolió un poco, pero nada comparado con las 327 versiones catastróficas que mi mente había ensayado previamente. Porque una de las actividades favoritas de la mente es preparar simulacros para catástrofes que jamás suceden. Pasaron los días, la rodilla mejoró y después empeoró otra vez. ¡No! Y regresó la historia, porque las historias de la mente son como las secuelas de Padre no hay más que uno. Siempre hay una más. Tendrás que volver. Va a ser peor. Bueno, tampoco fue para tanto. Esta vez sí que dolerá. Y volví. En esta ocasión, la médica utilizó la maldita técnica del abanico. Y sí, dolió un poco más. Pero ocurrió algo bastante curioso. La realidad volvió a ser mucho más pequeña que todas las historias que había construido sobre ella. Porque mientras la infiltración duró unos minutos, el sufrimiento anticipado había durado meses. Y ahí está una de las especialidades de la mente: convertir 5 minutos de incomodidad en una serie de Netflix de 6 temporadas. Ni que decir que la mejoría fue enorme. Todavía queda rehabilitación, todavía hay limitaciones, pero bueno, puedo hacer muchas cosas que hace unos meses parecían imposibles. Y quizá esa sea la parte más interesante de esta historia, porque el problema nunca fue solamente la rodilla. Es verdad que la rodilla dolía, eso era real, pero también conviví durante meses con diagnósticos imaginados, tratamientos anticipados, conversaciones futuras, agujas gigantescas que nunca existieron y catástrofes médicas que únicamente tuvieron lugar en mi cabeza. Lo cierto es que la infiltración fue real, que esa aguja también fue real, ese dolor fue real, pero la mayor parte del sufrimiento ocurrió en un lugar mucho más curioso, en la historia que mi mente me estaba contando. Y como suele pasar en este podcast, la historia resultó ser mucho más dramática que la realidad. Aunque siendo sinceras tampoco era difícil. Mi mente ya había convertido una rodilla dolorida en una trilogía épica protagonizada por la aguja. Muchas gracias por tu historia, Mente de Marian. De Marianne. En este capítulo vamos a abordar lo siguiente: la búsqueda de certeza, la evitación experiencial, la fusión cognitiva y la diferencia entre el dolor real de rodilla y el sufrimiento añadido por las historias que la mente fue construyendo alrededor de ella. Primero, búsqueda de certeza. Lo que ocurrió. La rodilla me dolía. En lugar de aceptar que todavía no sabía exactamente qué estaba pasando, comencé una investigación exhaustiva. Busqué síntomas, diagnósticos, busqué vídeos, experiencias, tratamientos, segundas y terceras opiniones. Y si hubiera seguido unos días más, probablemente habría terminado consultando a un chamán especializado en lesiones deportivas. La historia que me contaba: cuando descubra exactamente qué tengo, me quedaré tranquila. Lo curioso: cada respuesta generaba 2 preguntas nuevas. Cuanta más información encontraba, menos segura me sentía. La mente funciona a veces como ese cliente que entra en una tienda diciendo que solo va a mirar. 3 horas después sigue allí preguntando y aún así se va sin comprar nada. Segundo, evitación experiencial. Lo que ocurrió: pasé semanas intentando encontrar cualquier alternativa que evitara la infiltración y con ello todas las emociones y pensamientos asociados. Ejercicios, remedios caseros, experiencias ajenas, tratamientos alternativos, nuevas búsquedas, todavía más búsquedas. Todo menos acercarme a mi experiencia interna que me provocaba la posibilidad de recibir el pinchazo. La historia que me contaba: si encuentro la solución perfecta, no tendré que pasar por esto. Lo curioso: intentaba evitar 5 minutos de incomodidad, dedicando horas y horas a preocuparme por ello. Es como correr 20 kilómetros para evitar cruzar un charco. Cuando llegas al destino estás agotada, pero oye, muy orgullosa de no haberte mojado los zapatos. Tercero, fusión cognitiva.
Lo que ocurrió. Mi mente dijo, esto acabará en infiltración. Y automáticamente apareció, va a doler muchísimo. Después imaginé cosas que nunca llegaron a ocurrir. En resumen, de un hecho objetivo, la infiltración, tu mente se presentó a las elecciones, se votó a sí misma, ganó por mayoría absoluta y gobernó durante meses sin oposición. Cuarto, dolor real versus sufrimiento añadido. El dolor real. Es cierto que la rodilla dolía, la infiltración molestó, la técnica del abanico dolió aún más, todo eso era real. Sufrimiento añadido. Estas horas que estuve buscando diagnósticos, las noches imaginando agujas gigantes, las conversaciones futuras que nunca sucedieron, infiltraciones que todavía no existían, complicaciones que jamás aparecieron, escenarios catastróficos ensayados una y otra vez. Todo eso también dolía. Pero de otra forma, la historia que me contaba. Tengo que resolver todo esto antes de que ocurra. Lo curioso es que la infiltración duró minutos, la preocupación duró meses. La rodilla solo pidió atención médica y ya la preocupación se encargó del departamento de efectos especiales, guión, banda sonora dramática y promoción internacional. La moraleja. Lo curioso de toda esta historia es que la rodilla terminó mejorando cuando recibió el tratamiento adecuado. La mente, en cambio, nunca obtuvo la certeza absoluta que estaba buscando, porque la certeza total no existe. Y quizá ese sea uno de los grandes descubrimientos de la vida adulta. No sufrimos solo por las cosas que nos ocurren, también sufrimos por todas las cosas que nuestra mente ensaya por si algún día ocurren. Y ahora sí, el momento que estáis esperando. ¡Tiri, tiri, tiri! Vamos con la canción de nuestra psicóloga artista, Marianne. Que tú me relatas historias no vividas, que no, son inventadas. Las agujas en tu piel dibujan lunares temporales, como tatuajes de henna, se van en dos vendavales. Buscar información sin conexión, dejarme llevar por la opinión, y en realidad se fueron los dolores antes que mis paranoias mentales. Que tú me relatas historias no vividas, que no, son inventadas, porque mi amor la quiero yo un montón, me dio la mano en la intervención, porque a mi amor la quiero yo un montón, me dio la mano en la intervención. Que tú me relatas historias no vividas, que no, son inventadas. ¡Ole! Os esperamos en el próximo episodio. Nos despedimos. Marian Carrero y Fátima Servián, que paséis una excelente semana. Un abrazo.